Academia Cazadragones es un juego donde los jugadores se desarrollan en una academia y derrotan monstruos, siendo un juego donde el protagonista era un veterano, siendo el top 19 del ranking, conocido como el mejor soporte. Los monstruos empezaron a salir en masa de un portal, y al momento de atacar, la Santa Lee Seo invocó una barrera de luz capaz de expulsarlos, y la maestra de la Torre de Rubí, Hon Yuna, los bombardeó con hechizos, tras lo cual un jugador levantando su espada, corta a la mitad a un monstruo, siendo el Caballero Negro, Gojohan, todos ellos de clase S. Y para el protagonista, lo que más le gustaba del juego, era una cosa, tras lo cual encuentra una piedra de sangre verdadera, y ordena a Carmilla salir, siendo la cosa que más le gustaba la crianza de los héroes. Y piensa que aquello que más le gustaba, era tomar a un NPC novato, y hacerlo crecer hasta ser un héroe de rango S. Camilla, al absorber la piedra de sangre, empieza a transformarse, y se convierte en la reina vampiresa, Carmilla de rango S, y al verla, el protagonista piensa que al fin, pudo crear su héroe de rango S, número 1000. Al terminar el juego, el protagonista se pregunta qué debería hacer, ya que ahora no tiene nada que hacer, habiendo llevado a todos los oficios a rango S, e incluso algunos repetidos, y se pregunta si debería entrenar a los personajes más comunes, pero en ese momento recibe una notificación, y al abrir el mensaje, aparece que obtuvo un gran logro al haber graduado a 1000 héroes de rango S, un logro el cual el protagonista desconoce, y seguido aparece una misión rango X, de impedir la destrucción del mundo, lo cual lo confunde, ya que el rango más alto de las misiones debería ser el rango S, y piensa emocionado que si es así, también deberían haber ítems, habilidades, y más que nada, héroes de rango X. Sin dudar presiona el botón de aceptar, y empieza la misión. Al abrir sus ojos se encuentra en un bosque, y se pregunta si es el bosque de la Academia de Cazadragones, y se pregunta si al aceptar la misión, pudo reencarnar en el juego, y al mirar su alrededor, considera que debe ser el tutorial, y ha empezado desde cero. Al abrir su estado observa frustrado que perdió todo lo que tenía, lo cual ve injusto para los reencarnados, pero recibe otro mensaje del sistema, el cual muestra que se le han otorgado algunos rasgos especiales y exclusivos por su primera reencarnación. Al verlo, piensa que puede subir el rango de sus habilidades después, pero es bueno que tenga algo para comenzar, y seguido observa un nuevo mensaje, la cual piensa que debe ser una recompensa, pero es un mensaje de tutorial, el cual le pide sobrevivir durante 10 minutos, y como recompensa, se le otorgará el kit de nuevo estudiante de la Academia Dragon Slayer. Al mirar la misión, sonríe, pensando que debe enfrentar monstruos débiles, pero en ese momento escucha un retumbar muy fuerte, lo cual le preocupa, y seguido ante sus ojos, aparecen dos dragones peleando. Él no duda en salir corriendo, mientras se pregunta cómo pueden aparecer dos monstruos jefes de rango S, en el tutorial, y se pregunta si es por culpa de la misión rango X, tras lo cual el dragón rojo libera varios hechizos de llamas, lo cual le hace pensar al protagonista que si es atrapado por esa habilidad, morirá antes de empezar, pero en ese momento se da cuenta de algo, y considera que podría ser el momento para usar la habilidad que obtuvo, copia, y mientras observa al dragón rojo desatar su habilidad, él piensa que para usar copia debe mirar el momento en que la habilidad o característica es activada, y más que nada, debe saber con precisión el nombre y el rango del objetivo a copiar, lo cual es pan comido para él. Tras eso, se produce una explosión, la cual el protagonista observa fijamente, y aparece el mensaje de que ha registrado la característica del objetivo, resistencia elemental. Contento tras copiar la habilidad, se describe la habilidad como una que le da al usuario, resistencia a todos los tipos de daño elemental, y aunque considera copiar alguna habilidad, ya que no tiene un núcleo mágico, no podrá usarla, así que decide conformarse con eso. En ese instante, el viento se mueve en dirección contraria, lo cual lo confunde, y ambos dragones empiezan a cargar energía, lo cual él reconoce como aliento, la técnica definitiva de los dragones, y piensa que aunque tenga resistencia elemental, si es atrapado en la explosión, podría morir, y entonces los dragones liberan sus alientos, produciendo una explosión masiva. Tras eso, aparece que el tutorial 1 fue completado, y seguido aparece una nueva misión, para abordar el tren con destino a la Academia Cazadragones.
En una estación de tren, dentro de un vagón, un joven le pregunta a una señorita durmiendo si puede sentarse en ese lugar, ya que no hay más asientos libres, pero ella se mantiene sin responder, y el joven sin opción, se disculpa por molestarla e intenta irse, pero en ese momento aparece el protagonista agitado, y pregunta si hay un asiento libre, a lo cual el joven le dice que lo hay, pero menciona que ella no responde, y en ese momento la chica se levanta, a lo cual el protagonista le pregunta si puede sentarse, lo que ella acepta. Él le agradece mientras se presenta como Kim Ho, y ella se presenta como Seo Jae-in, mientras el otro joven se queda paralizado sin comprender. Kim le dice que se siente sin problema, lo que agradece mientras se presenta como Go Hyun-woo, y respetuosamente le agradece por dejarle sentarse, a lo cual Kim piensa que parece alguien sacado de una novela de artes marciales, y le pregunta por qué llegó tan tarde, y Hyun-woo le responde que vio un par de dragones, así que se terminó distrayendo viéndolos, a lo cual Kim nervioso le dice que igual él, pero piensa que estuvo a punto de morir. El tren empieza a arrancar, y Kim emocionado piensa que al fin irá a la Academia Cazadragones, donde criaba a sus héroes, conociéndola al punto de parecerle aburrida, pero ahora es diferente, ya que Jae-in, Hyun-woo, e incluso las demás personas, todos son rostros que nunca había visto, e incluso si el mundo tiene el mismo escenario que Academia de Cazadragones, pero los personajes son distintos, así que considera que es posible que las misiones y eventos cambien. Mientras está en sus pensamientos, Kim siente la mirada de Jae-in, y se describe que ella tiene unos ojos especiales, que le permiten convertir en números todo lo que ve, siendo un ejemplo el chico delante suyo, que tenía un estado habitual, pero Kim era diferente, sin mostrar nada en su estado, siendo algo especial, que veía en raras ocasiones. Kim le pregunta por qué lo mira así, y ella recuerda que le habían dicho que si a alguien le interesa, debería ser amable, y entonces, sacando su maletín, le ofrece unas galletas a Kim, quien las acepta dudoso, y seguido le pregunta si es casero, lo que ella confirma. Kim seguido le pregunta a Hyun-woo si eso es una espada larga, y él le menciona que es un tesoro de su clan, siendo una vergüenza para él, admitir que todavía no tiene derecho de romper el sello, así que por ahora usa una espada de hierro, aunque aún no tiene un rival. Kim intenta preguntar si no sería mejor algo resistente, pero en ese momento otro alumno abre toscamente la puerta, y en voz alta les pregunta si puede quedarse un momento, lo que Hyun-woo acepta sin dudar. Kim piensa que aunque hace mucho ruido, no se escuchó ni un paso, teniendo una idea de quién es, y le comenta que sabe que no vino únicamente a sentarse, y él se ríe mientras lo admite, y seguido saca una tarjeta, y les dice que pueden buscar en cualquier momento al mensajero de acero, capaz de conseguir lo que sea mientras se le pague. Kim le pregunta si puede conseguir lo que sea, incluso si significa romper las reglas de la escuela, lo que él confirma, y seguido le pregunta si esa es su razón para escapar, y él se ríe sin poder negarlo. En ese momento él abre los ojos sorprendido, y aparece en un grupo de 4 alumnos, a lo cual uno le dice que debe salir, ya que saben todo, y han venido preparados. Kim los reconoce como el comité disciplinario, siendo ellos un grupo de estudiantes que mantiene la seguridad dentro y fuera de la academia, habiendo alumnos de primer año, que ingresan de antemano, para conocer las normas, y asignarse a un pelotón. Una de ellos le exige que devuelva eso, ya que no debe estar en sus manos, y cuando el mensajero intenta responder, es electrocutado, y Kim la reconoce como una maga de atributo rayo, siendo inusuales esos tipos de mago, así que considera copiar su habilidad, ya que aún tiene un espacio libre, y el mensajero menciona que no es bueno en enfrentamientos directos, a lo cual ella poniéndose unos guantes, comenta que tendrá que someterlo, y al chasquear los dedos, libera su magia, colibrí, la cual se dispara hacia el mensajero, que no puede hacer más que cubrirse impotente, pero en ese momento una mano bloquea la magia, y retiene el hechizo entre sus dedos. Ella le pregunta si tenía un cómplice, pero Kim lo niega, y le dice que es su galleta, y por su culpa se cayó, lo cual la deja confundida, pero aparece el mensaje del sistema de que aprendió la habilidad mágica, colibrí. Kim le dice a la chica que está molesto por lo de su galleta, a lo cual un miembro del comité disciplinario se queja de que busca pelea sin motivo, así que le ordena alejarse,
ya que si no lo hará probar el fuego, pero Hyun-woo interviene, y advierte que si ataca, desenvainará su espada, provocando una fuerte tensión entre ambos grupos. En ese momento la chica que parece ser la líder, detiene a su compañero, y ofrece darle un cupón de postres, lo que Kim acepta, pero el mensajero asustado le pregunta qué sucede con él, pero Kim se lava las manos del asunto, mientras agradece feliz mentalmente por la habilidad, teniendo ahora una habilidad y una característica. La chica con una peluca en la mano, le dice que fue muy lejos con su broma al robarle la peluca al revisor, a lo que Kim piensa que sin duda merece un castigo, tras lo cual la chica le aconseja no involucrarse con Sim Jung-cheol, pero él le responde que eso lo decide él, y entonces el comité disciplinario se marcha. Hyun-woo los reconoce como miembros del comité disciplinario, y Sin le responde que solo los mejores son escogidos, siendo la chica que le lanzó el colibrí, Son Chunye, a lo cual Hyun-woo le pregunta si es de la Torre del Topacio, lo que Sin confirma, y le dice que pertenece a esa familia Son, siendo ella la nieta de Song Kyung-bok, el Señor del Rayo. Además menciona que los otros tres también son fuertes, siendo uno discípulo del Rey del Puño, otra discípula de la Reina de la Espada, y el último es hijo de la Dama del Loto Dorado. Sin entonces pasa a despedirse, a lo cual Hyun-woo lo ve muy vivaz, y seguido le pregunta a Kim si solo se metió por una galleta, pero él le responde que solo quería ver el nivel de un mago de rayo poco común, y le pregunta qué sabe sobre la magia llamada colibrí, pero Hyun-woo tras pensarlo le responde que es la primera vez que lo ve, siendo muy rápida para la vista, además de que parecía ser una magia que busca paralizar al enemigo, y Kim le comenta que acertó a medias, y liberando electricidad, le dice que se llama colibrí porque imita el vuelo de un pájaro, y uno puede determinar la habilidad del usuario por cómo usa esa magia, y menciona que si Son Chunye fuera hábil, en el momento en que metió su mano, el colibrí debió cambiar de trayectoria, pero la magia voló directo a su mano, así que él concluye que su control mágico o experiencia en batalla es bajo. Su conocimiento sorprende a Hyun-woo, pero Kim piensa que eso no es todo, ya que ella manifestó una habilidad de rango E, con la fuerza de un rango D, siendo solo posible si tiene una gran cantidad de maná, o una característica poderosa, pero en todo caso, sin duda hace honor a su linaje como nieta del Señor del Rayo. Hyun-woo seguido comenta que al conocerlo aprendió mucho, así que ve fortuito su encuentro, pero Kim le responde que no es para tanto, ya que puede enseñarle en cualquier momento, y Hyun-woo agradece su generosidad, y promete ayudarlo si alguna vez lo necesita. Tomando en serio sus palabras, Kim le pide que lo acompañe, pero primero le pide una moneda, lo que deja confundido a Hyun-woo. Kim entonces se sienta delante de una máquina tragamonedas, y menciona que antes en el tren había un casino, y aunque Hyun-woo considera que la máquina puede estar rota, Kim introduce una moneda, y tras un momento, la máquina se enciende, y Kim reconoce el evento como un evento oculto, conocido como tragamonedas aparentemente rota, siendo algo que él debe aprovechar sí o sí. La máquina despacha una botella de agua, y Kim al verlo, piensa que es basura, tras lo cual Hyun-woo le pregunta para qué lo llevó hasta ahí, y Kim le menciona que es una violación al reglamento escolar obtener algo de la tragamonedas, y Hyun-woo le pregunta si quiere que haga de vigía, a lo cual Kim le pide que lo haga, pero está seguro de que nadie debería pasar por ahí. En ese momento, An So-mi del comité disciplinario, amistosamente con una aura oscura, les pregunta qué hacen ahí, lo cual agarra por sorpresa a Kim. So-mi les menciona que ningún alumno tiene autoridad para tocar esa máquina, y si lo hacen, recibirán una sanción, pero Kim le pregunta susurrando a Hyun-woo si puede ganar tiempo, y él promete intentarlo. So-mi le dice a Hyun-woo que ayudar a romper las reglas también amerita una sanción, pero él le responde que lo acepta, ya que es su decisión, y seguido saca su espada, mientras le dice que había escuchado que ella aprendió esgrima de la Reina de la Espada, así que le pide una muestra de su técnica, y tras dar sus nombres, So-mi se lanza a atacar, y Hyun-woo bloquea su ataque, tras lo cual contraataca y ella lo esquiva, y reuniendo energía, So-mi vuelve a atacar, lo cual Hyun-woo bloquea con esfuerzo, y Kim al verlos, piensa que él está perdiendo en el duelo de energía interna, pero no puede dejarlo perder, así que tras acercar su mano a Hyun-woo, usa su habilidad amplificación,
aumentando el núcleo del objetivo de E.A.C. por 1 minuto, y le pide que resista por 1 minuto. Ambos continúan peleando, mientras el tiempo transcurre, y Kim tras verlos, piensa que los jugadores evitan malgastar sus monedas en este tipo de juegos, pero hay algo que ellos no saben, y es que ese tragamonedas tiene un sistema de recompensas garantizadas, y tras pedir 5 veces, al pagar una vez más, la sexta vez garantiza la mejor recompensa, y entonces el ítem cristal helado de oscuridad es despachado, y al momento de obtenerlo, Somi se lanza a atacar a Kim, pero antes de cortarlo, Hyun-woo intercede, y frena su espada, rompiendo la suya, justo cuando el tiempo de amplificación estaba por terminar. Kim sin dudar pasa a comerse el ítem, el cual puede matarlo, dejando en shock a Somi, y seguido se aplica el estado alterado, congelación, y Kim tose en agonía, y varias veces se aplica el estado congelado, tras lo cual Kim se pone de pie mientras les dice que está bien, lo cual deja confundido a ambos. Luego de eso, Kim explica que lo que comió era un tipo de elixir, el cual puede aumentar su maná, y piensa que es uno de los mejores premios del tragamonedas, siendo para un principiante, un veneno muy potente, capaz de congelar a alguien al instante, pero al tener la característica resistencia elemental de rango S, puede soportar el estado de congelación, y en cambio, puede absorber la energía de la botella dentro de sí mismo. Y Hyun-woo menciona que esa explicación pudo convencer a Somi, y seguido le dice que está feliz de poder ayudarlo, además de que pudo tener un duelo con ella. Él entonces le pide que le muestre su habilidad de amplificación, pero Kim le responde que tendrá que ser en otra ocasión, lo cual Hyun-woo acepta, mientras le dice que una habilidad tan poderosa debe tener sus limitaciones. Jane en ese momento empieza a despertar, y es justo el momento en que el tren está a punto de llegar a una isla, conocida como Isla Mazmorra, siendo un lugar conocido por tener muchas mazmorras, y que en el pasado estaba repleto de criminales, siendo un lugar sin ley, hasta que un día, el primer héroe y cazador de dragones puso un pie en la isla, y fue capaz de eliminar a los criminales, conquistar las mazmorras, y eventualmente fundó una ciudad, y estableciendo una academia, siendo esa la Academia de Cazadores de Dragones. Al llegar a la academia, mientras los estudiantes ingresan, Kim y Hyun-woo observan a los animados alumnos nuevos, pero en ese momento alguien los llama, siendo Chunye quien le pide que la acompañe. Kim entra a la oficina del comité disciplinario, conocida por reformar a cualquier alumno, conocida como la Sala de la Verdad. En la sala, un interrogador menciona que Kim no parece tener efectos secundarios por consumir un objeto de la tragamonedas, así que concluye que no debió ser un objeto prohibido, pero entonces el jefe del comité disciplinario, sonriendo, advierte que al haber ignorado las órdenes del comité disciplinario, pueden sancionarlo, pero por ahora lo dejará pasar ya que no hubo un gran problema, lo que Kim agradece, y tras salir, Seun le dice a Chunye que él no parece agradarle, y ella le responde que le parece muy sospechoso, ya que debió tener otro objetivo que no sea el objeto prohibido, además de que se deshizo de las evidencias rápidamente, y considera que debe haber obtenido una habilidad ilegal, por lo cual quiera usar lupa, para revisar sus habilidades, pero Seun le pregunta qué harán si no aparece nada, ya que estarían usando una medida muy severa, a lo cual ella se disculpa por ser imprudente, y él le pide que se lo tome con calma, tras lo cual le recuerda que vaya a la ceremonia de ingreso. Kim de regreso, saluda a Hyun-woo y Jane, y en ese momento recibe el mensaje de que completó el tutorial. Además de que como recompensa obtuvo 5 tickets de rango E, y 5 monedas de plata. Kim al verlo, piensa que incluso el rango E sigue siendo mejor que nada, además de que recuperó las monedas que gastó en el tragamonedas, tras lo cual 2 personas se acercan al podio. Al ver un hombre normal adormecido, los alumnos comentan que no parece nada excepcional para ser el director, pero uno les responde que incluso así, en sus años dorados fue el líder del escuadrón cazador de dragones, siendo tradición de la academia, que el director siempre sea un antiguo héroe retirado del frente de batalla, además de que solo al más poderoso de los rango S, se le da el título de héroe, así que el director sin duda esconde un gran poder. Pero en ese momento un alumno menciona que ese hombre fue rechazado por la santa varias veces, lo cual silencia los pensamientos de Kim.
El director empieza por saludarlos, y menciona que tal como dice su nombre, la academia fue fundada para enfrentar en la guerra a los dragones, entrenando cazadores de dragones. Además les dice que el primer héroe se aferró al título de cazador por una razón, así que les pide que piensen en ese término, y Kim sorprendido piensa que está tardando demasiado, pero el director menciona que el deber de los cazadores es arrebatar vidas, así que les pide que sepan la razón por la cual se convierten en cazadores antes de su graduación, pero los alumnos comienzan a aburrirse del discurso, y una secretaria apresura al director a terminar, tras lo cual termina el discurso. Jae-young-woo contento comenta que fue un buen discurso, lo cual Kim decaído no puede aceptar, pero en ese momento la secretaria menciona que la lista de objetos prohibidos de ese año fue actualizada, así que advierte que aquellos que los tengan serán sancionados, además de que menciona que no tienen autorización para entrar a los pisos subterráneos de las mazmorras, e incluso los lugares a los cuales están afiliados, como un gremio, la Torre Mágica, entre otros, también podrían sufrir consecuencias, y recomienda seguir las reglas, dando por terminada la ceremonia de ingreso, lo cual sorprende a los estudiantes. En ese momento una voz les dice a Kim y a Jae-young-woo que vayan a comer juntos, siendo Shin-yeon, que tenía marcas de arañazos en su rostro, y él comenta que solo tuvo un accidente, y seguido les dice que deben comer bien ese día, ya que mañana será el primer día de clases, así que se viene el día del juicio. En el dormitorio masculino por la noche, Kim y Jae-young-woo resultaron ser vecinos, y Kim tras entrar a su habitación, piensa que no puede simplemente dormir, y tras sentarse en posición de meditación, acumula energía y piensa que va a crear un núcleo, siendo el núcleo, una fuente de energía, con la cual se puede usar habilidades mágicas o energía interna, e incluso si es su primera vez haciéndolo, tiene una idea de cómo funciona, además de que absorbió el cristal helado de oscuridad, así que tiene maná para desbordar, así que está confiado en que puede hacerlo. En ese mismo momento en la habitación de Jae-young-woo, él está sentado meditando, y piensa que An So-mi fue la primera oponente formidable que encontró tras descender de la montaña, e incluso si ninguno fue en serio, para él sería difícil decidir al vencedor, además de que al final dependió de la ayuda de Kim, considerándolo un maestro, siendo la mejor palabra que pudo usar para describirlo, teniendo una serenidad que solo los fuertes tienen, y mirando su espada sellada, se pregunta si debería recibir su ayuda, pero rechaza el pensamiento, considerándolo su primer amigo, y reuniendo energía, decide hacer lo mejor que puede por sí mismo. Al día siguiente, en un aula provisional, Kim está sentado detrás de las dos chicas del comité disciplinario, y Jane llega saludando adormecida, tras lo cual los alumnos se preguntan dónde está el profesor, y Kim lo considera alguien bastante desinteresado para llegar tarde el primer día, y en ese momento algunos alumnos notan al profesor, pero acto seguido sus rostros cambian a uno de sorpresa, y con una voz autoritaria, un profesor lleno de cicatrices en el rostro aparece, y se presenta como Lee Sudok, y señalando a una estudiante, le pregunta cómo le dicen las personas, a lo cual ella nerviosa le dice que es cazador de villanos, pero Sudok le dice que no es ese, y la estudiante nerviosa menciona el título carnicero humano, a lo cual Kim se da cuenta de algo, y recuerda que en ese mundo, abundan los sobrehumanos que superan los límites humanos, y entre ellos están aquellos que los usan por deseos retorcidos, siendo villanos, y Lee Sudok es quien se dedicó a rastrear y someter a esos villanos, y su apodo carnicero humano, significa que ha ejecutado a más de los que ha capturado. Sudok entonces menciona que está en ese lugar por órdenes del director, y siendo un profesional que nunca falla en lo que hace, les advierte que no manchen su carrera, y menciona que preferiría matarlos, que dejarlos reprobar, lo cual hace que los estudiantes tiemblen asustados. El seguido pasa a explicar cómo se evaluarán las calificaciones, valiendo 30% el examen escrito, 10% el examen de actitud que se da por no causar problemas, siendo un puntaje regalado, pero si uno de ellos causa problemas, ese puntaje bajará a 0, así que advierte que vigilará a los problemáticos, y por último es la prueba práctica, la cual se divide en estrategia al completar varias mazmorras, y combate, que consiste en enfrentar a varios estudiantes, valiendo cada una de ellas el 30% de la nota final, y sin más preguntas,
ordena que todos vayan a la arena. Tras eso, se observa a dos chicos pelear, y Simeon menciona emocionado que al fin empezó la prueba de posicionamiento, siendo un gran evento del primer día. Kim piensa que para preparar a los estudiantes para distintos entornos, las reglas suelen cambiar en estas batallas, y la regla actual es combate a muerte, siendo un duelo que no termina hasta que uno cae rendido, queda incapacitado o admite la derrota. Además, al tener un límite de 5 minutos, si no hay ganador, termina en empate o victoria por decisión. Simeon menciona que se deberán enfrentar a 3 personas aleatorias del primer año, y se obtienen puntos en base a los resultados. En ese momento a Kim le aparece un mensaje del sistema, siendo una misión que le pide que obtenga una calificación de rango medio o superior en la prueba, y Kim considera que es fácil, ya que solo tiene que obtener una victoria en el combate, y quedar en la mitad superior en la prueba de estrategia, pero para él, otra cosa es lo importante, ya que esa prueba le permite recolectar información de otros estudiantes, así como puede marcar a aquellos que tienen potencial para llegar al rango X, o copiar habilidades o características útiles. Tras eso, Kim al fin es llamado, y se coloca delante de una chica pelirroja, la cual reconoce como una miembro de la Torre Rubí, quienes están especializados en magia de fuego, y al ser versátiles, Kim solía usar a personajes como ella, pero entonces sonriendo, se disculpa mentalmente con ella, ya que necesita que juegue a su ritmo por 5 minutos. Por su parte, la chica pelirroja piensa que necesita vencer a alguien de renombre para ser más conocida, pero no recuerda a nadie llamado Kim Ho. Y considera que el arma que tiene incluso es patética, siendo una vara de tierra de rango E que nadie usa, tras lo cual ella piensa que él no debe ser de la Torre Esmeralda, así que debe usar la vara como apoyo en magia defensiva, y preparando sus llamas, concluye que debe ser un soporte, tras lo cual empieza el combate, y ella usa su habilidad combustión para disparar poderosas llamas, estando segura de que lo puede resolver rápidamente. Al ver su ataque, los espectadores la elogian por su poder, pero en ese momento ella observa sorprendida que el porcentaje de vida de Kim no bajó en lo más mínimo, y sorprendida ve imposible que su ataque no le haya hecho nada. Estando ambos con sus vidas al 100%, Jeonghwa se pregunta si acaso usó disipar, y seguido usa un ataque diferente, estando segura de que ahora no podrá bloquearlo, y libera círculos mágicos bajo sus pies, preparada para atacar cuando intente esquivarlo, pero entonces sorprendida, se pregunta por qué no se mueve, y apretando los dientes, Jeonghwa le dice que si está tan confiado, lo reta a intentar bloquear su siguiente ataque, y dispara la magia pilar de fuego, la cual se dirige hacia Kim, y entonces se ve envuelto en un pilar de llamas. La potente magia sorprende al público, pero ella observa sorprendida, que Kim aparece ileso, así que concluye que tendrá que usar su carta secreta, pero Kim en ese momento dispara su magia colibrí, la cual la sorprende, pero al intentar esquivarla, el colibrí vuela de regreso golpeándola, y ella entra en un estado de parálisis. Kim entonces le dice que lo mejor es parar, y le recomienda que guarde sus cartas restantes para después, a lo cual ella chasquea la lengua estando paralizada. Tras declararse la derrota de Jeonghwa, el público incrédulo se pregunta quién es Kim, y él piensa que terminó destacando más de lo que esperaba, pero en ese momento para su sorpresa, vuelve a ser seleccionado para pelear, contra Son Chunye, la cual reconocen como una miembro de la Torre Topacio, y ella emitiendo una potente aura, comenta que es una suerte enfrentarlo, ya que había algo que quería comprobar, pero Kim mirándola en silencio, sin dudar declara que se retira, lo cual la deja confundida. Sudok tras verlo, le pregunta su razón, y él responde que no se siente bien, y se rinde, incluso si eso significa no subir su puntuación, y mientras también solicita rendirse en el tercer combate, Chunye aprieta su puño, y le dice que es patético, tras lo cual menciona apasionadamente, que incluso si uno no está en las mejores condiciones, nunca deben de rendirse para alcanzar la victoria, siendo esas las palabras de su abuelo. Kim entonces recuerda que ella es nieta del Señor del Rayo, y piensa que para alguien que aspira a ser un héroe, es un consejo que vale la pena recordar, pero eso no tiene nada que ver con él, así que dándose la vuelta, le responde que no está hecho para eso, y le otorga la victoria, y ella enfadada le dice que es decepcionante, y se siente como una tonta por tener expectativas en él,
pero en ese momento Kim la llama recordando algo, y le solicita que le envíe el cupón de postre que le debe, lo cual hace que ella arda en rabia. En ese momento un nuevo alumno es escogido como contrincante para ella, y emocionado le dice que ella debe ser un buen oponente para él, entonces la llama confundido al ver que no le hace caso, pero al momento de iniciar el combate, ella lanza un despiadado rayo sobre él, acabando la pelea instantáneamente. Shin Young observa nervioso al estudiante quemado, y le dice a Kim que tomó una buena decisión al rendirse, lo que él acepta, pero en ese momento ella le dirige una mirada rabiosa, y Shin Young, notando asustado su mirada, menciona que sin duda es nieta del Señor del Rayo. En ese instante algunos alumnos en el público se burlan de su decisión de rendirse, y consideran que tal vez solo tuvo suerte al vencer a Jeonghwa, y él piensa alegre que ser considerado un cobarde es justo la reputación que quiere. Tras eso, se escoge al siguiente oponente para Chunye, siendo Jae-in, quien aparece llevando un tipo de pistola. Shin Young comenta que es inesperado que sea una tiradora, y Kim considera que podría ser interesante, y Shin Young menciona que los tiradores son fuertes contra los magos, así que ve posible que pueda vencer a Chunye, y está seguro de que mientras se apegue a lo básico podrá ganar, y Kim, escuchando sus palabras, le ofrece apostar 5 monedas, lo que Shin Young acepta. Ambas entonces se preparan para la pelea, y al momento de iniciar, Jae-in dispara sin dudar con sus 2 pistolas varias ráfagas de balas, pero Chunye las detiene con su electricidad, lo cual sorprende a Shin Young, pero Kim piensa que es de esperar, ya que sabe que ella tiene reservas de maná mucho mayores, tras lo cual Chunye dispara 2 colibríes, y los cuales se acercan a Jae-in, quien logra esquivarlos por poco, pero Chunye, girando sus dedos, hace que los colibríes vuelvan hacia ella, y uno logra rozar a Jae-in, quien se ve sacudida por la electricidad, y Shin Young menciona que tuvo suerte de no recibir un impacto directo, y Kim le comenta que incluso así fue ralentizada, y una vez que la electrocutan, el siguiente ataque está garantizado a impactar, así que tal como predijo, está seguro de que ella ganará, pero en ese momento Jae-in lanza una granada de humo, lo cual toma desprevenida a Chunye, y Shin Young lo ve como un movimiento brillante ya que una bomba normal hubiera sido bloqueada, y está seguro de que ahora puede cambiar las tornas, ya que en esos momentos es donde brilla un tirador. Chunye por su parte ve su vista limitada por el humo, y en ese instante recibe un disparo en la espalda. Chunye, frustrada, piensa que pudo evitar un impacto directo gracias a su barrera mágica, pero aún así el impacto fue bastante fuerte, y considera que a ese ritmo, es solo cuestión de tiempo antes de que sea peligroso. Shin Young comenta que ella debe estar forrada en dinero, para poder usar una capa de invisibilidad siendo nueva, además de que también cambió a un rifle. En ese momento otro disparo casi golpea a Chunye, y se muestra que ambas tienen porcentajes de vida de más de 80%, tras lo cual ella considera que no puede seguir defendiéndose de esa forma, y en ese momento Jae-in realiza otro disparo desde otra dirección, y Chunye, usando su barrera mágica para frenar el disparo, piensa que debe leer la dirección del disparo para saber de dónde vienen las balas de maná, y al sentir el disparo, ella se mueve pensando que es el momento, y colocando su mano en el suelo, realiza un ataque eléctrico que recorre el suelo, y Jae-in, chasqueando la lengua, da un salto para evadir el ataque, pero Chunye, sonriendo, comenta que la encontró, y disparando un colibrí, está segura de que no podrá esquivarlo, tras lo cual el ataque impacta en Jae-in, y se muestra que su porcentaje de vida cayó a 68%, pero el tiempo acabó. Kim piensa que al final no hubo sorpresas, y considera que nadie entre los de primer año puede igualarla, tras lo cual se declara la victoria de Chunye, y Kim piensa que es recalcable que Jae-in haya podido soportar los 5 minutos contra Chunye, reconociendo su habilidad. Shin Young pasa a pagar el dinero acordado, y seguido le ofrece hacer una apuesta igual, pero Kim le pregunta si es adicto a las apuestas, ya que una vez debió ser suficiente, pero él le responde que también debería estar interesado en el siguiente combate, ya que el oponente de Hyun-woo es Ho-byeok, el discípulo del Rey del Puño. Después de eso, Shin Young le pregunta por quién apostará, a lo cual Kim asegura que será el discípulo del Rey del Puño. Shin Young acepta apostar por Hyun-woo, y le dice a Kim que es muy duro con sus compañeros,
pero él le responde que solo habla del combate, y eso no significa que Hyun-woo vaya a perder, lo cual confunde a Shin-young, pero Kim solo le pide que observe. Hyun-woo nota a Kim, y piensa que quiere mostrarle una buena actuación, pero sabe que no será fácil. Ho-byeok le pregunta si no usara su otra espada, pero Hyun-woo le responde que aún no es el momento, lo cual Byeok ve como una lástima, pero asegura que no tendrá piedad, un desafío que Hyun-woo acepta. Con el sonido de inicio, Byeok pasa a lanzarse, y eludiendo los cortes, se acerca a Hyun-woo, tras lo cual reúne energía en su puño izquierdo, y realiza un poderoso puñetazo que Hyun-woo apenas puede bloquear, pero es enviado a volar hacia atrás, y él considera que con esa fuerza, sus técnicas básicas no funcionarán, y en ese momento Byeok vuelve a acercarse velozmente, y Hyun-woo piensa que debe terminar con su siguiente técnica, tras lo cual libera la técnica de la espada azul, y balancea su espada hacia Byeok, y como resultado de la confrontación, la espada de Hyun-woo se rompe, y él admite su derrota sabiendo que no puede continuar con la pelea. Byeok, herido del hombro, le dice que esperará su próxima pelea, y es declarado como el ganador. Kim, viendo el resultado, piensa que tal como imaginó, su espada de hierro no aguantó, algo de lo que se dio cuenta en el tren, y es que usa sus espadas como si fueran desechables. Shin-young, conmocionado, le pregunta cómo pudo prever el resultado, pero Kim, agarrando su hombro, le dice que habla demasiado, y solicita su recompensa, pero Shin-young le responde que no tiene dinero, y Kim, al escucharlo, le dice que no necesariamente requiere dinero, y ofrece cambiarlo por la información que tiene. Tras eso se da un descanso para el almuerzo, y Shin-young empieza a hablar con la boca llena, a lo cual Kim le pide que termine de comer, y Shin-young seguido le pregunta qué información quiere, a lo cual Kim le dice que quiere saber sobre los novatos prometedores de los 4 grandes poderes, algo que Shin-young acepta sin dudar. Se describe que además del comité disciplinario, la academia cuenta con otros 4 grandes facciones, siendo la Alianza de Artes Marciales, la Alianza de Gremio, Consejo de la Torre Mágica, y la Orden de Caballeros, y Kim recuerda la información que tiene de ellos, siendo Mo Jong-hun, miembro de la Alianza de las Artes Marciales y nieto del Santo de la Espada. Jeon-hwa, fuerte candidata a siguiente maestra de la Torre Rubí, y miembro del Consejo de la Torre Mágica. Los 2 miembros de la Alianza de Gremio, la druida Park Na-ri, que lleva un gato en el hombro, y otro novato prometedor que oculta sus talentos, y por último, el hijo del maestro espadachín, Lee Seon-jeon, miembro de la Orden de Caballeros. Shin-young menciona que ellos son los más sobresalientes, y seguido pregunta dónde está Hyun-woo, pero en ese momento un sonido en su chaqueta le recuerda que se había olvidado del presidente del club, y pasa a irse corriendo. Tras lo cual Kim se queda solo con Jae-in, y al verla, piensa que al ser el primer vínculo que hizo en ese mundo, le incomoda dejarla así de frustrada, así que la llama, y le dice que Chunye le dio un cupón de postre por lo de la galleta de ayer, y menciona que al ser suya originalmente la galleta, tiene derecho a comer parte del postre, así que la invita a que lo coman juntos, lo que ella acepta. Ella entonces llama a Kim, y le pregunta por qué cree que perdió contra Chunye, y Kim le responde que es difícil penetrar una barrera mágica solo con balas de maná, así que es normal que los magos con bastante maná tengan ventaja. Sin embargo, formando una bala de maná, le dice que si fortalece sus balas de maná con entrenamiento, la historia sería diferente. Ella, confundida, le pregunta si ese entrenamiento es necesario, a lo cual Kim, sorprendido, le pregunta si nunca lo había hecho, lo que ella confirma, pero él entonces le pregunta cómo hizo sus balas, a lo cual ella lo mira confundida. Kim vuelve a preguntarle si nunca ha entrenado la habilidad de bala mágica, y Jane le responde que nunca lo aprendió, a lo cual Kim, sacudido, piensa que debe ser una genia, ya que la habilidad bala mágica debe ser básica para los tiradores, y se pregunta si pudo acertar solo con instinto, siendo capaz de darle problemas a Chunye sin haber entrenado su maná. Kim entonces le ofrece hacer tiempo para ayudarla, lo que ella acepta sin dudar, y él le explica que cuando entrene su maná, todo será más fácil, y seguido le dice que ahora debe ir a realizar el examen de ubicación. En un lugar diferente, delante de unos portales, Sudok decide explicar el examen de conquista, y menciona que el examen se llevará a cabo en el portal detrás suyo,
siendo el bosque de la niebla, con un rango F, y Sudok explica que el examen tiene dos reglas especiales, siendo el primero puntuación alta, y eso significa que el número de monstruos que uno derrote, será la puntuación que tendrán, y la segunda es zona fija, haciendo que la zona se bloquee a rango F, de forma que el equipo, habilidades y rasgos del alumno sean rango F, e incluso el núcleo de los alumnos bajará a rango F, y tras decirles eso, Sudok les avisa que llamará uno por uno. Al rato de comenzar en el examen, varios alumnos se retuercen en el suelo, y Sudok piensa que es patético, y desviando su mirada, piensa que los únicos decentes son Ansomi con 928 puntos, en el primer lugar, y Choi Jeon-pil, con 530 puntos en el segundo lugar. Sudok piensa que será problemático pensar en cómo enseñarles, y llama al siguiente, siendo Jae-in y Kim Ho. Kim le sugiere a ella que use un rifle, lo que Jae-in acepta, y él le aconseja que apunte a la cabeza, mientras Chunye, escuchando su conversación, se pregunta si puede dar consejos sin ser tirador, y Kim seguido se despide. Una vez en la zona fija, Kim piensa que ha pasado tiempo desde que está ahí, mientras sus estadísticas se ajustan a rango F, y comenta que es un buen momento para medir su nivel actual. Una vez el tiempo inicia, una masa verde se forma detrás de él, creando un goblin que se lanza a atacarlo, pero Kim lo golpea con su vara, enviándolo a volar. Él recuerda que los monstruos aparecen de forma aleatoria, pero algunos tienen patrones fijos, y considera que debe ser el patrón C, así que agarrando la navaja que tomó del goblin, pasa a lanzarla hacia un monstruo recién aparecido, y logra atravesarle el ojo, derribándolo, y Kim concluye que al final no necesitará un bastón, ya que en ese lugar hay armas por doquier. Mirando aparecer nuevos monstruos, comenta que apenas empieza, y seguido el chillido de los monstruos resuena en el bosque mientras su sangre salpica. Con 7 minutos restantes, aparecen nuevos monstruos, y Kim se recuerda borrar los datos de repetición de su partida, ya que no quiere sobresalir, y en ese momento ve que tiene casi 700 puntos en 3 minutos, y considera que ya debió cumplir los requisitos de la misión, así que ve innecesario obtener más puntos, y piensa que es momento de salir. Al salir del portal, observa a Jae-in salir agotada al mismo tiempo, teniendo ella 781 puntos, y él le pregunta cómo le fue, a lo cual ella suspirando, le responde que fue difícil. Kim le dice que su puntuación no es nada mala, y en ese momento su profesor Sudok al verlo, lo recuerda como aquel que se retiró de los combates, y piensa que debió retirarse otra vez, al salir antes de que pasaran 10 minutos, y piensa que tiene una mentalidad patética incapaz de matar dragones, pero en ese momento observa la puntuación de Kim, y se da cuenta que es media alta en ese corto tiempo, así que se pregunta si alguna vez ha visto algo así antes, tras lo cual determina verlo más de cerca. Jung-woo es el siguiente en ser seleccionado, y él pasa a despedirse de los demás. Kim entonces observa las puntuaciones, y ve que Lee Seon-yeon desplazó a Somi, al segundo lugar, siendo él, el hijo del maestro espadachín, y en tercer lugar está Mo Jong-hun, el nieto del santo de la espada, y Kim considera que si ellos están al nivel de Somi, Jung-woo debería tener una oportunidad, y tal como esperaba, Jung-woo se vuelve el primer lugar con más de 1000 puntos. Jung-woo al salir, es reconocido por algunos estudiantes, y seguido le dice a Kim que todo fue gracias a él, ya que Kim lo dejó descansar después de los combates, lo cual él ve como una exageración. En ese momento algunos alumnos se burlan de Kim llamándolo cobarde, a lo cual Jung-woo molesto intenta encararlos, pero Kim lo detiene mientras le pide que los ignore, y seguido le dice que no hay nada de qué preocuparse. Jung-woo acepta su decisión, y Kim le pregunta si todos ya terminaron, pero Jung-woo le responde que falta Chunye, y Kim piensa que ella todavía no termina. Dentro de la zona fija, Chunye ataca con sus rayos a varios goblins, pero entonces se da cuenta sorprendida, que a pesar de atacarlos, solo logró ralentizar sus movimientos, pero en ese momento recuerda el consejo que Kim le dio a Jae-in de que debía apuntar a la cabeza, y a pesar de odiar admitirlo, considera que sus palabras tienen sentido, ya que con su maná limitado, hay un límite del daño que puede hacer, así que decide concentrar todo su maná en un solo punto, y realiza un encantamiento eléctrico, empleando un movimiento demoledor. En ese momento Chunye sale,
y su puntaje es de 571 puntos, y avergonzada, se pregunta por qué revelaron su puntaje a todos, ya que no obtuvo una buena puntuación. Sudok da por finalizado el examen, y comenta que mañana entregará los resultados, así que les pide que descansen por ahora, y dándose la vuelta, les dice que pueden retirarse. Tras eso, en un lugar diferente, Sudok solicita la repetición del examen del estudiante Kim Ho-woo, lo cual sorprende al administrador, pero Sudok insiste en que se lo muestre, pero el administrador le menciona que su repetición no está guardada, y sorprendido se da cuenta que tampoco hay registro de acceso a la mazmorra, y Sudok piensa que tal como imaginaba, Kim lo debió borrar a propósito. Sudok, solo viendo sus tiempos, concluye que Kim fácilmente pudo obtener más de 2000 puntos, así que se pregunta por qué oculta sus habilidades, y piensa que en la academia hay varios enemigos como los sirvientes del dragón, y los apóstoles del dios maligno, así que si alguno de ellos pudo infiltrarse en la academia, Sudok considera que debe preparar contramedidas de inmediato. El administrador le pregunta si no debería informarlo al director, pero Sudok le responde que por el momento solo lo observará un poco más, ya que aún no tiene suficientes pruebas sólidas, y piensa que si es una amenaza, pronto mostrará sus garras, así que por el momento él solo observará a Kim Ho. En la cafetería de la academia, los chicos piden sus órdenes, y Jane adormecida les avisa que buscará asientos, y al estar en la mesa, Kim le pide a Jungwoo que saque el catálogo que les dieron, y él le responde que hay muchas partes que no entendió, y Kim le pide que saque su carnet estudiantil, a lo cual Jungwoo nota que ahora tiene algunos puntos, y Kim le explica que es como una moneda de cambio en la academia, los cuales se pueden ganar conquistando mazmorras, y puede usar sus puntos para comprar objetos, o usar instalaciones, pero ahora tienen un uso más importante, y le explica que debió ver al salir de la mazmorra un mensaje de repetición, y le menciona que puede comprar lo que se grabó en ese momento, y sale que Kim compra la repetición de An-Somi, usando 100 puntos. Jungwoo sorprendido observa a Somi pelear en la mazmorra, y Kim le explica que es su repetición, y le menciona que al ser el primer lugar, la suya también debe estar vendiéndose bastante, lo cual sorprende a Jungwoo, pero considera que no es bueno que su repetición se divulgue, cosa que Kim admite, ya que al ser analizados, conocerán sus debilidades y tendrán contramedidas. Tras lo cual Kim menciona que tuvo suerte al tener una puntuación alta en la mazmorra, pero en las batallas de maná, el resto sabrá lo débil que es su núcleo, y seguido comenta que se puede usar la sala de entrenamiento de maná, pero lo que realmente importa es la sala de entrenamiento especial, ya que tiene una concentración de maná mayor, permitiendo mejorar más rápido. Jungwoo se sorprende bastante al escuchar de un lugar así, pero Kim le menciona que hay condiciones para entrar, y Jungwoo concluye que debe costar bastantes puntos, y Kim menciona que son 500 puntos por 6 horas, así que si gasta su dinero en ese lugar, no podrá gastar en otras cosas que necesite. Jungwoo le pregunta si no hay otra manera, y Kim levantando un dedo, le dice que sí existe, siendo un pase de temporada, y menciona que solo se le da a los clubes de élites, así que para tener uno, debe derrotar a Mo Jong-hun, del club de esgrima, y Jungwoo le responde que actualmente eso parece difícil, y considera que debe usar sus puntos de forma eficiente, pero Kim le interrumpe, y le dice que puede conseguírselo, siempre y cuando prometa hacer algo por él. Jungwoo le pregunta qué quiere de él, y Kim le responde que cuando sea más fuerte, debe ir con él a la mazmorra profunda, y recalca que comparado a la mazmorra de ese día, es mucho más mortal, y le pregunta si acepta, pero Jungwoo le responde que como guerrero siempre ha ansiado la fuerza, y si él le muestra el camino, le pregunta cómo podría no arriesgar su vida por él, y seguido acepta sin dudar. Kim entonces menciona que conseguirá el pase en 2 semanas, y Jungwoo acepta esperar, así que Kim piensa que mientras él se fortalece, él irá a hacer un trato. En el taller número 4, Kim pide permiso al pasar, y un hombre sentado de espaldas a él, le pregunta quién es, y Kim le responde respetuosamente que vino porque está interesado en el club de ingeniería mágica, pero el chico continuando con su trabajo, le dice que debió ir al taller número 1, y le pregunta por qué vino ahí, pero Kim le explica que fue allí primero, pero lo mandaron a que comenzara en el taller número 4, lo cual molesta al chico, y le dice que dé una mirada rápida, y luego se largue,
ya que está ocupado. Kim le agradece, y al verlo trabajar, considera que debe tener una habilidad en ingeniería mágica de rango B, y estirando su mano, activa su habilidad de copiar, con lo cual logra su primer objetivo, y seguido comienza a buscar su segundo objetivo, tras lo cual lo encuentra, y le pregunta a su superior si el objeto que tiene es valioso, y el superior lo reconoce como planos de cubo 10 por 10 por 10, y comenta que no sabe por qué tiene especificaciones altas, a lo cual Kim ofrece comprarlo si no le es útil, y comprando un ítem por 1000 puntos, le ofrece intercambiarlo, y aunque el superior piensa que ese ítem no es la gran cosa, aún así considera que es bueno tenerlo a mano, y acepta el trueque mientras le hace prometer no contárselo a nadie. Kim al salir, escucha al superior gritar emocionado que ganó 1000 puntos, y Kim piensa que su reacción es normal, ya que vendió basura por 1000 puntos, pero para él no es basura, y observa una misión secundaria, llamada Cubo Misterioso, donde al encontrar unos planos inusuales, puede desbloquear una misión posterior, y Kim sabe que la misión es basura, tras lo cual ve la recompensa final, un objeto de rango S, conocido como Cubo de la Vida, pero al entrar a la sala de entrenamiento, Kim piensa que al ser alguien experimentado formando héroes, sabe cómo crear el ítem sin realizar la misión. Él entonces activa su habilidad amplificación para aumentar el grado del plano de BAS, y mientras el minuto transcurre, él comienza a mover las piezas, y considera que tardará unos 3 días, y al terminar el minuto, se coloca en posición de meditación, y piensa que con el rango de ingeniería mágica reducido, no puede manipular el cubo, así que decide aprovechar el tiempo de enfriamiento de su habilidad para mejorar su núcleo. Y así decide usar 1 hora para meditar, y 1 minuto para trabajar en el cubo, tras lo cual vuelve a usar amplificación, y se recuerda completar el cubo de la vida antes del viernes, ya que ese evento ocurrirá el primer viernes, pero por el momento decide terminar, ya que ya es de mañana, y debe ir a la escuela. En el salón, se sorprende de ver llegar temprano a Jae-in, y se pregunta si ya llegó Jung-woo, pero en ese momento Jae-in lo llama, y le ofrece galletas, lo que él agradece, y se sorprende por su figura de dinosaurio, pero en cambio recibe una mirada resentida de Jae-in, y Jung-woo llega en ese momento, a lo cual Kim le pregunta cómo le fue en la sala de entrenamiento especial, y él le responde emocionado que es la primera vez que siente su fuerza interior crecer tan rápido, y está seguro de que dentro de poco romperá una barrera. Kim promete conseguirle el pase de temporada, mientras Jane aún se ve cabizbaja, y en ese instante entra el profesor Sudok, quien menciona que primero tiene unos anuncios que hacer, y les dice que desde ahora las batallas se realizarán en la arena, y teniendo ahora 10 minutos de batalla, les dice que cada uno de ellos debe realizar 3 combates por semana, ya que si no lo hacen, sus puntos se reducirán, y Kim sonriendo, piensa que el momento ha llegado, y está seguro de que ganará esa batalla. Sin duda. Kim piensa que finalmente ha llegado, y observa la submisión, combates PvP semana 1, y confía en poder ganar, tras lo cual le dice a Jung-woo que lo acompañe a la arena, ya que las repeticiones del primer día serán las que más se venderán, pero al momento de Jung-woo aceptar, Kim es agarrado por Jae-in, quien le dice que tiene tiempo ese día, lo que lo sorprende, mientras los demás alumnos lo observan, y seguido le pregunta si quiere hacer el entrenamiento mágico del que hablaron, lo que ella confirma, y él acepta reunirse con ella luego. En la tarde, en la arena, al momento de ingresar Kim y Jung-woo, una voz lo reconoce, y 2 participantes hablan que él es aquel que se rindió contra Chunye, y lo llaman cobarde, lo que provoca que Jung-woo molesto les grite por hablar así frente a él, pero Kim lo detiene, y le pregunta cómo le fue en la prueba, y menciona que él obtuvo 300, a lo cual el chico irritado responde que 300, y Kim burlonamente le dice que tiene la misma puntuación del cobarde, pero el chico enfadado, le grita que no está a su nivel, y menciona que solo tuvo mala suerte al enfrentarse a Chunye, y Kim haciendo memoria, le dice que es aquel chico que fue carbonizado por un rayo de ella sin poder hacer nada, a lo cual el chico furioso, le dice que afortunadamente tuvieron la misma puntuación, y gritando, le ordena que baje para que le muestre la diferencia entre ellos. Tras eso, ambos se encuentran en la arena, y Ji-hoon sosteniendo su lanza, declara que lo acabará de un golpe, y Kim acepta en terminarlo rápido mientras hace aparecer su bastón.
El combate inicia y Ji-hoon se lanza sin dudar, pero antes de que su lanza lo toque, la magia colibrí lo golpea por la espalda, y Kim le pregunta qué tan tonto puede ser para caer en el mismo truco, y aprovechando el estado de parálisis de Ji-hoon, Kim levanta su bastón mientras se disculpa por no poder terminarlo de forma limpia como lo hizo Chunye, y mientras Ji-hoon le suplica que espere, un fuerte golpe le cae en el rostro. El combate termina con la victoria de Kim, y él burlonamente le dice que ganó el cobarde, a lo cual Ji-hoon, levantándose adolorido con varios chichones en la cabeza, le responde que solo fue tomado por sorpresa, y asegura poder ganar si pelean de nuevo, desafío que Kim acepta. Y tras iniciar el siguiente combate, una vez más Kim vuelve a ganar rápidamente, sorprendido de que Ji-hoon no haya mejorado nada, pero él estando golpeado, asegura ganar la siguiente vez, pero Kim dándose la vuelta, le responde que ya está cansado, así que da por terminado la pelea, lo cual frustra a Ji-hoon. Kim por su parte, piensa que a pesar de lo que dijo, todavía le falta un combate para cumplir su cuota, y considera hacerse el desinteresado, tras lo cual promete volver a pelear con él, pero exige una compensación, lo cual hace que Ji-hoon no maldiga, pero seguido le entrega una pastilla espiritual de su familia, y Kim tomándolo, agrega una condición más, y es que no puede grabar ni hablar del combate, lo cual Ji-hoon acepta, ya que tampoco gana nada con divulgarlo. Kim, recibiendo su pago, acepta pelear con él hasta que esté satisfecho, tras lo cual vuelve a derrotarlo. En ese momento Ji-hoon se levanta golpeado y se disculpa por su descortesía, y admite haberlo juzgado mal, reconociendo que no es un cobarde, pero Kim le dice que está bien si sigue pareciendo un cobarde, lo cual confunde a Ji-hoon, pero acepta no preguntar más. Tras regresar, Kim le pregunta a Jung-woo cómo le fue, y él responde que ya tiene 2 victorias, y anima a Kim a que se adelante primero, mientras él termina su último combate, lo que Kim acepta. Al llegar a la sala de entrenamiento, Kim se disculpa por tardar, pero Jae-in no tiene problema, y Kim pasa a comenzar la clase especial sobre balas mágicas, a lo que Jae-in aplaude, y seguido le pide que cree una bala mágica, lo cual ella intenta, y Kim, al ver la energía formándose, piensa que es increíble, pero se pregunta cómo pudo perder contra Chunye con un bloque de maná así, y entonces él empieza a darle instrucciones sobre lo que necesita hacer. Tras eso, Jae-in en la arena, se enfrenta a otro alumno, y su oponente crea una barrera, mientras piensa que usará el entorno para esconderse, pero lamentablemente para él, para los ojos de Jae-in, su posición estaba muy clara, y mientras su oponente confiado, piensa que no podrá atravesar la barrera, ya que no pudo romper la barrera mágica de Chunye. En ese momento una bala mágica rompe su barrera rozando su rostro, lo cual lo deja muy confundido, pero Jae-in solo sonríe, y realiza otro disparo mientras su oponente llora, y con eso es declarada como la ganadora. En la noche, observando la repetición de la batalla de Kim, Sudok piensa que su control de colibrí es extraordinario, estando su control en su punto máximo, y de igual forma en su segundo combate, pero considera que eso no es todo, y viendo la repetición de Jae-in contra Chunye, recuerda que su bala solo era un bloque de maná, pero el día de hoy, su bala estaba perfectamente formada, y se pregunta cómo pudo cambiar tanto en unos días, y seguido recuerda que Kim había prometido entrenar con Jae-in, y se da cuenta que es él otra vez, y se pregunta quién es Kim Ho-woo en realidad. En otro lugar, Kim por fin termina de completar el cubo de la vida, siendo un ítem de rango B, que aumenta los efectos de ítems de tipo vida almacenados. Kim recuerda que gracias al aumento de amplificación que obtuvo como recompensa de misión, pudo completarlo a tiempo, además de que gracias a meditar subió el nivel de su núcleo a rango D, y gracias a la pastilla espiritual, puede recuperarse mejor. Y con toda su preparación lista, él considera que es momento de hacer publicidad, y al pasar por los pasillos, piensa que tuvo suerte de cruzarse con un talento prometedor de la Alianza de Gremio Naturaleza, siendo la druida Park Na-ri, y se disculpa mientras piensa que necesita su ayuda por un momento. Kim entonces piensa que los animales son más sensibles a la energía vital, y ningún animal pasaría cerca de ese ítem sin reaccionar, tras lo cual el pequeño tigre se lanza hacia el cubo, lo cual sorprende a Na-ri, y Kim piensa que es tal como esperaba, tras lo cual ella se disculpa, e intenta hacer que el tigre salga del cubo,
y en ese momento ella reacciona sorprendida, y Kim piensa que es de esperar que una druida sienta la energía vital. Kim en ese momento le pide que se apresure, a lo cual ella se disculpa mientras intenta sacar al tigre, y tras sacarlo, le pregunta a Kim si está en la clase 3, lo que él confirma, y ella seguido pasa a despedirse, mientras él piensa que ahora esa información pasará a manos del Club de Naturaleza, y eso asegurará el pase de temporada, tras lo cual se dice que es hora de que empiece el evento principal que estaba esperando. En medio de una clase, una profesora mayor habla de los enfrentamientos entre el campeón Goblin y el maestro espadachín, y Kim impaciente, piensa que solo falta un minuto para la hora del almuerzo, y seguido la profesora termina la clase. Sinyeon comenta aliviado que la clase terminó, pero seguido nota algo inusual, y ve confundido una esfera roja desbordante de energía, tras lo cual la esfera libera su energía hacia los estudiantes, y Sinyeon sorprendido, mientras la electricidad lo recorre, comenta que nada pasó, y se pregunta qué fue eso, pero una letra empieza a emerger en su frente. Los alumnos se preguntan qué es eso, y se describe que empieza la inspección sorpresa de la academia, llamada Ola de Prohibición, la cual usa un campo magnético especial para detectar ítems prohibidos, apuntando a aquellos alumnos que tengan esos ítems. Kim piensa que al fin empezó, y mirando a Jae-in y Jung-woo, reconoce que ellos nunca fueron objetivos, pero al mirar a Sinyeon, piensa que el problema es él, y Sinyeon frustrado se pregunta qué es todo eso, y Kim al acercarse, le pregunta si su presidente no le había hablado de una inspección, a lo cual él le responde que no de ese tipo, y llorando se pregunta qué debería hacer ahora, ya que si lo encuentran con todo lo que tiene, estará frito. Kim le pregunta si necesita ayuda, a lo cual Sinyeon se muestra escéptico, a lo cual Kim decide retirarse, pero él le suplica que lo salve, y Kim acepta mientras le deba una, a lo cual Sinyeon se postra sin dudar. Kim entonces le dice que ponga todo en el cubo de vida, priorizando lo más valioso, y Sinyeon dudoso le pregunta qué va a suceder, pero Kim lo apresura por la falta de tiempo, y le pide que confíe en él, tras lo cual le dice que por el sonido están cerca, y Sinyeon apresurado acepta ponerlo. En ese momento Chuye acompañada por Somi y Byok aparece, y ella ordena que todos se queden quietos, y al ingresar, le pregunta a Kim y Sinyeon qué hacen escondidos, y Kim saliendo le responde que solo tomaban un descanso, lo cual ella finge creer, pero Sinyeon al acercarse insiste en que es la verdad, pero Chunye exige que solo entreguen sus ítems prohibidos, y aunque comenta que no sabe cómo evadieron la ola de prohibición, mostrando un cristal, asegura que ese ítem no podrá ser engañado. Kim se acerca en silencio, y Chunye sorprendida se da cuenta que no reacciona, y Kim le pregunta si ya puede irse, a lo cual ella avergonzada le ordena que se vaya a su asiento. Kim al darse la vuelta sonríe mientras escucha el grito de un estudiante, y piensa que necesitaba tenerlo listo antes del viernes, y mientras se muestra como a un alumno le quitan un ítem prohibido, él piensa que cualquiera que conozca el valor de un ítem que puede evadir la ola de prohibición, enloquecería por él. Y tras salir del salón, Kim piensa que es hora de unos intercambios, mientras Sinyeon le agradece por salvarlo, pero Kim solo le responde que es una deuda para después, y Sinyeon promete no escapar, tras lo cual Kim le dice que por el momento vayan a su sala de club para desbloquear los ítems prohibidos, lo que Sinyeon acepta, mientras comenta que igual su presidente está esperando, y Kim piensa que ellos son aquellos que hacen intercambios ilegales, además de sembrar el caos en la academia, siendo el club de ladrones. Al abrir una puerta, Sinyeon saluda a una persona, pero acto seguido recibe una patada, y una alumna empieza a pisotearlo, mientras le grita por no escuchar sus palabras, a lo cual Sinyeon adolorido se disculpa. Kim saluda a su superior, presentándose, y ella se presenta como Dan Hyung, la presidenta del club, tras lo cual le dice que se enteró de lo de hoy, y le pide ver lo que tiene, estando interesada en su ítem que puede saltarse la ola de prohibición, lo que Kim acepta. Hyung al revisarlo, ve que es real, cosa que la sorprende ya que no estaba muy convencida, y al ver lo que puede hacer, comenta que casi tiene deseos de robarlo, pero Kim le responde que sería atrapada rápidamente, y menciona que ella debe conocer los sistemas antirrobo en los ítems Magitech, lo cual la hace refunfuñar. Ella entonces le dice que debió venir porque necesita algo,
y aclara que ahora mismo están un poco arruinados, así que no tienen mucho que ofrecer. Kim le responde que es algo que ella fácilmente puede manejar, y le pide que lo lleve con ella a la bóveda temporal, lo cual la sorprende, y estando más en guardia le pregunta cuál es su asunto. Se describe a la bóveda temporal como un lugar donde se guardan los ítems prohibidos confiscados de la ola de prohibición, antes de ser destruidos, lo cual se hace los fines de semana, pero hay algo que Kim sabe, y él entonces le dice a Hyung que imaginaba que iría esa noche o mañana, pero ella le pregunta si acaso lo envió el comité disciplinario, pero él lo niega, mientras aclara que hay algo que necesita ahí dentro. Ella le agradece por su ayuda, pero rechaza que pueda ir con ellos fácilmente, pero Kim, sujetando el cubo de vida, menciona que ese lugar es custodiado por el comité disciplinario, así que sabe que entrar será difícil, y escapar incluso más, pero él ofrece manejarlo segundo por ellos, a lo cual ella se da cuenta que pueden guardar los ítems importantes en el cubo, y Kim declara que pueden sacarlos con el cubo, y piensa que es imposible que lo rechace, así que le pregunta si está dentro. En medio de la noche, un grupo se reúne lejos del campus, y Hyung, con su rostro cubierto, pregunta si todos están listos, a lo cual otros estudiantes vestidos de la misma forma lo confirman, pero uno pregunta quién es Kim, y ella le responde que es una persona más que incluyó, y el mismo chico le pregunta si está bien traer a un novato a una misión tan importante, pero Shin Yeon lo interrumpe, y amistosamente se presenta, y le dice que ignore a los demás. Una chica con una tableta comenta que falta un minuto, y Hyung le encarga que vigile afuera, y le dice al resto que se prepare para entrar, tras lo cual le dice a Kim, que se asegure de no llamar la atención, e indica que primero se centrarán en robar objetos pequeños. Ella entonces da la orden de salida, y todos teniendo sus pies cubiertos de sombras, empiezan a correr, y Kim reconoce la habilidad como pasos silenciosos de rango B, y considera que ya no necesita su habilidad ingeniería ahora que tiene el cubo de vida, así que usando su habilidad copiar, reemplaza su habilidad anterior por la habilidad pasos silenciosos. Un miembro del comité disciplinario hace vigilancia fuera de la bóveda, pero entonces unas mariposas oscuras llaman su atención, y éstas empiezan a reunirse en un solo lugar formando un cúmulo de magia, siendo la habilidad vuelo sombrío, lo cual sorprende al estudiante, y seguido cae al suelo sujetado por cintas oscuras las cuales no le permiten hablar, y es pasado por el club de ladrones. Ya en el tercer piso, Shin Yeon se queja por el nivel de seguridad, pero en ese momento, un miembro del comité disciplinario se sorprende de verlo, tras lo cual con su vara intenta atacar, pero dos gemelos del club de ladrones lo envuelven en cintas, sometiéndolo. Shin Yeon, al pasar al estudiante, le pide que no se resista, y tras avanzar, Hyung menciona que justo delante está la sala de almacenamiento temporal, y ordena primero revisar la situación, para después entrar. Hyung, tras detenerse, saca un ítem con el cual observa dentro de la habitación, y observa a un estudiante con un hacha, a lo cual ella frustrada se pregunta por qué de entre todos él está aquí. Kim a su lado piensa que es un estudiante de tercer año, con el hacha de rango A llamada el Eclaver, y considera que no será fácil para Hyung, y concluye que tendrá que echar una mano. Kim en ese momento le pregunta susurrando si sabe usar sueño sombra, lo cual la sorprende por conocer esa habilidad, y seguido explica que solo sabe lo básico, siendo de rango C su habilidad. Kim le responde que eso basta, y usa su habilidad amplificar para mejorar su habilidad por 2 minutos. Hyung sorprendida le pregunta qué hizo, pero Kim le responde que no hay tiempo y la apresura, a lo cual ella se queda callada, mientras se pregunta quién es ese tipo. Hyung seguido usa la habilidad Sueño Sombra, y emergen varias mariposas oscuras, las cuales se acercan al sorprendido estudiante de tercer año, quien intenta golpearlas con su hacha, pero no puede hacer nada, y seguido se produce una explosión. Al mirar, lo observan totalmente envuelto en cintas, parecido a un capullo, y Hyung sorprendida piensa que para derrotarlo de un golpe, tuvo que ser una habilidad de nivel rango A. Ella entonces le dice a Kim que tendrán que hablar luego, pero él le recuerda primero terminar la misión. Ella entonces le ordena a los gemelos tomar lo que necesitan, lo que ellos aceptan, y al entrar, Kim sacando su cubo de vida, piensa que es momento de hacer unas compras por su cuenta, y recuerda que los ítems prohibidos se restringen en base a sus efectos secundarios,
siendo prohibidos si dañan el cuerpo o la mente, así que lo que Kim busca es un ítem con penalización elemental, pero al tener resistencia elemental de rango S, puede ignorar cualquier penalización. Tras coger algunos ítems, decide enfocarse en libros de habilidades, ya que las que tienen penalizaciones son fuertes, y tras revisar un poco, levanta un libro mientras piensa que tuvo un hallazgo afortunado, y se recuerda que todavía no tiene habilidades de combate. En ese momento un miembro del comité disciplinario quien ingresó a la habitación, les dice que están trabajando duro a esas horas, lo cual lo sorprende, siendo él un estudiante de segundo año, y detrás suyo ingresa el presidente del consejo estudiantil, Son Chung-ki, quien le pregunta a Hyo-young si empieza su semestre robando, a lo cual ella le pregunta qué trae a una persona en su posición a un lugar como ese, mientras piensa sorprendida que ambos vinieron, pero el presidente le responde que es suficiente, y le ordena acompañarlo a la sala de disciplina. Hyo-young, liberando su habilidad, piensa que entre más lo alargue será peor para ellos, así que seguido ordena a su grupo que corran y se dividan, y entonces activa su habilidad Refugio Sombrío, con el cual puede esconder a sus aliados por 5 minutos. Tras eso, el presidente y su compañero quedan solos en la habitación, y Seung-jae, usando un ítem, ordena que capturen a los intrusos que escaparon. Seguido aparece Kim corriendo, y en ese momento un bloque de piedra se dispara hacia él, pero logra esquivarlo, y Seung-jae, quien aparece de una esquina, comenta que tiene buenos reflejos, a lo cual Kim, sorprendido, se pregunta cuándo llegó allí, pero Seung-jae, liberando su habilidad, le dice que reconoce a la mayoría de miembros del club de ladrones, pero él nunca lo ha visto antes, y Kim en respuesta se queda en silencio, y él le dice que es una buena jugada quedarse en silencio para no delatar su voz. Seung-jae entonces crea escombros de tierra en el suelo, mientras le dice que entiende que rendirse no es una opción, a lo cual Kim evade su habilidad, y seguido usa colibrí para atacarlo, a lo cual Seung-jae crea 2 cañones de tierra, y le dice que su habilidad colibrí no servirá, pero la magia colibrí empieza a eludir los disparos, y golpea a Seung-jae, quien sorprendido piensa que nunca había visto un control como ese, y reconoce que sin sus hechizos defensivos estaría acabado. Kim entonces lo pasa, pero él le dice que no está mal para ser de primer año, pero bajo la mirada sorprendida de Kim, le dice que aún así no tiene oportunidad, y varios cañones rodean a Kim, tras lo cual Seung-jae le dice que es hora de terminar con eso, y ataca con sus cañones, provocando una explosión, tras lo cual piensa que fue un mocoso engreído, pero nadie ha soportado ese ataque antes, y un instante después se confunde al sentir calor, y aparece Kim con su puño en llamas, a lo cual Seung-jae, sorprendido, reconoce la habilidad.